un patrimonio, para decir que tiene que ser persona. Y ahí comienza su existencia legal, que va a terminar por la muerte, que no es necesariamente la muerte natural, porque también nos dice que existe la muerte resulta, y existe la muerte judicial, y existe la muerte por efecto de extracción de órganos. Pero eso lo vamos a ver como tema más adelante. Entonces, la existencia legal, la titularidad del patrimonio, también tiene un punto término, que suele coincidir con la muerte real. En el caso de las personas jurídicas, nos dicen que las personas jurídicas no mueren, y tampoco nacen, por así decirlo, en el sentido de haber sido paridas. Bueno, entonces, después nos queda como tema, ¿no es cierto?, qué ocurre con la criatura que no ha sido aún parida, o que todavía se encuentra, ¿no es cierto?, en el vientre de una mujer. Entonces, a esa criatura se denomina nasciturus. Y hay evidentemente ahí una posibilidad de que nazca viva, o bien que muera o nazca muerta. Muera antes de nacer, como dice el código, o muera en el momento del parto porque no alcanza a sobrevivir, no tiene la aptitud para ello. Entonces, esa es la situación que tendríamos que analizar, pero desde el punto de vista patrimonial. Ahora, el Código Civil reconoce esta vida antes del nacimiento, no solo porque habla de la muerte antes del nacimiento, no podría haber muerte sin vida, sino también porque expresamente nosotros lo encontramos en el artículo 75 del Código Civil. O sea, que lo voy a leer, por favor. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquiera persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea de algún modo peligro. Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. Entonces, no vamos a discutir si hay vida o no antes del nacimiento. Ahora, el tema es cuándo comienza esa vida. No podríamos hablar de aborto si lo que estamos eliminando no es un ser vivo. Ahora, otra cosa es si uno está de acuerdo o no con la penalización del aborto, ¿no es cierto?, y bajo qué supuesto se podría abortar, etcétera. Es un debate del cual nosotros no nos vamos a hacer mayormente cargo, porque sobre eso, ¿no es cierto?, muchos de ustedes tendrán también su propia opinión, pero lo que no podemos descartar es que hay vida. Ahora, ¿desde qué momento? Ya dijimos, en la píldora el día después se discutió precisamente desde qué momento, por lo menos, para efectos de la protección, que debía brindar, ¿no es cierto?, el Ejecutivo a las criaturas que están por nacer, por mandato al 75 y también de la Constitución. No era abortiva porque se consideraba que todavía no había concepción y que la concepción no podía principiar antes de la anidación. Esa es una teoría. Más bien, la teoría extrema es sugerir que esto es algo que solo depende de la mujer. Que es la mujer, ¿cierto?, la que, ¿cierto?, debe determinar si lo que hay en su cuerpo es vida o no es vida. Bueno, pero eso ya sería, ¿no es cierto?, ir contra incluso la evidencia científica, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, biológico. Otra cosa es que sea una vida digna o no de protección. Y si se puede determinar o no su limitación, y si eso debe no ser sancionado. Eso lo van a discutir desde, ¿cierto?, distintos momentos y quizás con más conocimiento del que tenemos a esta altura, ¿no es cierto?, del curso. ¿Cuál era la experiencia romana? Bueno, en principio un aborto no era tema, por así decirlo, salvo que se pasara a llevar los poderes del jefe de la familia. Porque si una mujer casada quería, ¿cierto?, eliminar el producto, ¿cierto?, de su relación con el marido, tenía que ser con la voluntad del marido. Porque si no pasaba, esto ya era un derecho al pater, que era el que determinaba, si es que el marido era el pater, que era el que determinaba quiénes ingresaban por la vía de la procreación a su familia. Incluso respecto a los nacidos,
el pater podía eliminarlos al nacer, o bien abandonarlos para que alguien, ¿cierto?, se hiciera cargo de ellos, por la naturaleza, ¿cierto?, determinara su muerte. Por eso existen los expósitos, que están ahí expuestos. Porque evidentemente una criatura recién nacida, si yo la dejo abandonada a su suerte, ¿qué va a ocurrir con ella? Va a morir, salvo que alguien se haga cargo de ella. Profe, ¿ahí no intervenía el Mores Majorum para...? Es que ese es un tema, ¿no es cierto?, está vinculado, ¿no es cierto?, primero con la conformación de la sociedad romana, ¿no es cierto?, y la estructura de la familia, ¿cierto?, donde la mujer, si no está casada, podía perfectamente abortar. Otra cosa es que fuera bien visto o no. Pero no era un tema relevante desde el punto de vista jurídico la interrupción de un embarazo, por ejemplo, una mujer soltera. No era gran tema. Lo era cuando estaba detrás de ella, ¿cierto?, un pater, porque mis hijas tampoco me van a permitir perpetuar la familia. Después lo vamos a explicar. Por tanto, el tema es cuando esa mujer está casada y su marido, o el padre de familia de su marido, son los que tienen el poder de vida y muerte sobre los integrantes de la familia. Por tanto, si ella decide abortar, incluso divorciada, podría ser objeto de algún tipo de sanción, porque estaba pasando a llevar un poder del jefe de la familia. Ahora, evidentemente, con el cristianismo esto va a cambiar, porque no olviden que con el cristianismo se va a determinar, ¿cierto?, la idea de que hay una vida ahí que merece ser protegida. Ahora, podemos estar de acuerdo o no con eso, pero esa es la exposición, por así. Entonces, si uno le preguntara a un jurista ¿qué es lo que hay en el vientre de una mujer?, diría, eso no es más que parte del cuerpo de esa mujer, parte de su víscera. Bueno, uno podría decir, entonces no hay vida. Pero los juristas romanos, puestos frente a un caso, van a tener que primero reconocer la biología, la evidencia biológica, por así decirlo, y luego van a tener que resolver el caso. Y de eso van a ser soluciones que nos acompañan hasta el día de hoy. Porque esta criatura que está por nacer, no olviden, ya vimos que el código dice, si hubiera que aplicar un tormento, castigo a la madre, ¿qué hay que hacer con ese castigo que antes era corporal? Una pena de muerte, que antes existía, ya no existe en nuestro sistema jurídico, por lo menos, a pesar de que algunos candidatos han dicho que quisieran resucitarla, ¿no es cierto? Hay un resquicio legal que eventualmente podría justificar. Lo importante es que en algún tiempo existieron estas penas y evidentemente si una mujer está embarazada no vamos a aplicar la pena porque si no provocamos también la muerte de la criatura. Entonces reconocemos que ya hay algo que es digno de algún grado de protección. Se posterga la ejecución de la pena hasta que nazca la criatura. Eso lo vamos a encontrar incluso en el terror. Pero respecto de el caso que se planteó en Roma, varios casos, era de mujeres, ¿cierto?, casadas, básicamente, cuyo marido, presunto padre de la criatura, moría antes que la criatura naciera. Esto no sería tema si muriera ya nacía la criatura y nacía viva, porque en ese evento nadie se preguntaría si esa criatura recién nacida tiene derecho a los sucesos, los tiene, aunque tenga un día de gesta, de nacimiento. La duda es qué pasa si el padre de la criatura muere antes del nacimiento de la criatura. ¿La vamos a considerar en la sucesión o no la vamos a considerar? Entonces, ahí la respuesta que nosotros resumimos de los juristas supuso, primero, no preguntarse si había o no, ¿cierto?, propiamente vida, porque seguía la idea de que era parte de las entrañas del cuerpo de la madre, pero tampoco ignoraba la existencia del embarazo. Hay una expectativa de vida, por lo menos. Y esa expectativa de vida justifica preguntarse cuál es, ¿no es cierto?, por así decirlo, la mejor solución para esta criatura. ¿Qué es lo que es
lo más favorable para esa criatura, que si estuviese viva sería heredera. Entonces la solución fue, para todo lo que le resulte favorable, se le va a tener por nacida. Como si hubiera nacido. Esto es una ficción, porque la criatura aún no ha nacido. Entonces, mientras esté en el vientre de su madre, hay una incertidumbre. Es como una teleserie, que puede terminar bien o mal, pero eso va a depender de los que están en la expectativa de qué es lo que ocurre con esto. No olviden que para algunos va a ser bueno, para otros va a ser malo. Porque no olviden que hay también algunos que quizás tienen interés en que la criatura muera antes de nacer, o nazca muerta, porque esa criatura llega a nacer, en definitiva, ellos van a quedar fuera de la sucesión. Porque quizás ellos, de acuerdo a las normas de la sucesión, están en segundo lugar después de la criatura. Pero para que la criatura, en definitiva, lleve algo en la sucesión, va a tener que cumplir con esta condición, cuál es nacer y nacer vivo. En el intertanto que hacemos, actuamos como si ya hubiese nacido. No ha ocurrido eso. ¿Y cómo la protegemos? Bueno, nombrando un curador. La curatela es una institución que busca velar por los intereses de alguien. En este caso sería una curatela básicamente que busca, por una parte, proteger la salud de esa criatura, protegiendo a la madre, proveyéndole lo necesario para su alimentación, de dónde se sustraen esos recursos, de los bienes que deja, ¿cierto?, el padre. Y el curador también deberá velar porque esos bienes se mantengan, porque si se dejara en poder, por ejemplo, los hermanos del causante, lo más probable es que cuando naciera la criatura, y si naciera viva, no encontrara nada. Entonces, ¿cómo solucionan los juristas el problema de la criatura que está por nacer? Dicen, bueno, la vamos a tener como nacida. No cambian su opinión en cuanto a si es parte o no del cuerpo de la madre, no tienen que recurrir a eso. Simplemente, ¿no es cierto?, reconocen que la solución más favorable para esa criatura es que mientras no tengamos certeza, mientras se permanezca la incertidumbre, se le va a tener por nacida. Luego, si nace viva, bien. Claro que tampoco va a poder ella administrar sus bienes, para que nombrarle un tutor. Que el tutor y el curador velan por la administración de patrimonios ajenos. ¿Por qué? Porque no va a tener un padre que pueda administrar sus bienes, porque el padre ha muerto. En la lógica romana, las mujeres, en principio, no podían administrar su patrimonio y tampoco podían administrar el patrimonio que empezó a cambiar por el tiempo. ¿Alguien le preguntar algo? Sí, la palabra era curador o curador. Curador. Y la institución se llama curatela. También tenemos los tutores. La institución se llama tutela. No hay que confundir la tutela y la función del tutor con lo que es la atribución o cuidado. No bien que a veces los padres se pelean en cuidado. Y a veces, ¿cierto?, también se habla de la atribución. ¿A quién le va a corresponder el cuidado de la persona de los niños? En el derecho moderno es un tema muy relevante. Pero si lo miramos desde la perspectiva patrimonial, la institución de guarda se llama curatela o tutela según los casos. En este caso es una curatela del vientre, pero lo que se está protegiendo no es el vientre, sino que esa criatura que tiene una expectativa de vida. Pero ¿de qué depende que llegue a ser titular de estos derechos subjetivos de contenido patrimonial? Que nazca y nazca vivo. Ahora, ¿pero cuál es el presupuesto básico para esto? Que a lo menos exista biológicamente. Claro, si nosotros ignoramos que la mujer está embarazada, nadie se va a preocupar de nombrar un curador del vientre para un caso como este. No existiría este dinero. Pero si hay constancia del embarazo de la mujer y es una mujer casada, evidentemente alguien podría tener, incluso la propia mujer, interés en que se le reconozca a esta criatura derechos en la sucesión del que sería su padre biológico y que si hubiese nacido ella sería su padre.
o pertenecería a la familia de él y tendría una expectativa sucesoral en esa familia. No sé si queda bien claro el caso. Y ese es un caso, de eso se establece una regla. Y está recogida en el Código Civil. Artículo 77. ¿Alguien la puede leer, por favor? Este artículo no le voy a pedir que se lo aprendan de memoria, porque el segundo semestre se lo van a aprender de memoria. Pero hay que explicarlo pero en términos modernos. Y no diciendo que esto es lo que más favorece a la criatura. No hay que recurrir a ninguna teoría. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido. Entonces, aquí consta en el artículo 77 el principio a favor respecto nasciturus. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, tomando los recuerdos del caso, por si acaso esta criatura llega a nacer y nacer bien. ¿Cómo lo explica esto la teoría moderna? Primero no podríamos hablar de titular de un derecho ni derecho subjetivo sin reconocer un titular. Entonces, ¿qué dice la dogmática moderna para ubicar nuestros conceptos? Bueno, esta criatura que está en el vientre materno, que los romanos llamaban genéricamente el nascituro, como que estaba ahí por nacer, pero no sabemos si ha nacido o muerto. Ellos dicen, es un germen de persona. No un germen de Dios, un germen de persona. O una persona eventual. Algo que puede llegar a ser persona. Y todo esto sujeto a una condición. Hecho futuro e incierto. ¿Y cuál es el hecho futuro e incierto? Que cumpla con los requisitos del artículo 74. Que nazca y que nazca viva. ¿Y qué pasa si no cumple con esta condición? Bueno, aplicamos lo dispuesto en el inciso final del artículo 70, la parte final del artículo 74, se reputará no haber existido jamás. También es una ficción, porque existió o no existió la criatura. Existió, otra cosa es que haya llegado a ser persona. Porque una cosa es la personalidad y otra cosa es la vida. Una cosa es la existencia legal y otra cosa es la existencia natural. Ahora, evidentemente, estos artículos cuando se invocan en función del aborto no tiene sentido, porque estos artículos se refieren a la personalidad patrimonial. No a si hay vida o no hay vida, ese es un tema distinto, más complejo quizás. Lo mismo que el embarazo, si debe ser o no penalizado, un tema que es muy complejo de abordar. Pero no tenemos que sacarle, ¿cierto?, lo complejo a la discusión de que hay vida, hay vida. Porque es más fácil decir que no hay vida. La cuestión es si se justifica o no su eliminación y bajo qué supuesto o en forma libre. Ese es el debate que vamos a tener este año. Pero lo más probable que va a ocurrir este año en el Congreso será aprobado un proyecto de aborto libre en Chile en estos momentos. ¿Darán los diputados el voto para perder sus electores cristianos, evangélicos, católicos en un periodo de elecciones? No, difícil, ¿no es cierto? Pero es un tema que ha dado vueltas por muchos años. Complejo, porque es difícil explicar, por cierto, la sanción penal para la mujer. Pero si yo lo pusiera en otro código, si yo dijera, mira, un extraño atenta contra esa criatura, no por la voluntad de su madre, sino que incluso contra la voluntad de su madre. Hay que sancionarlo penalmente. ¿Y contra qué está atentando? Contra una criatura que por lo menos existe y debería tener por lo menos existencia biológica. No contra un proyecto, no contra lo que uno creía que tenía cuando no tenía nada. Pero algo hay. Entonces es complejo, no es tan fácil. Pero ustedes, ¿cierto?, serán la generación que quizás en un par de años más esté aprobando o no el aborto libre. Profe, ¿hay alguna diferencia de derechos entre existencia legal y existencia biológica? Sí, una la llaman natural. La natural no está determinada por el derecho.
La legal está determinada por el derecho. Ahora, pero el derecho no puede actuar como si la realidad no existiera. Tanto así que el derecho te tiene que preocupar de establecer cuándo se produjo la concepción. Aunque parezca raro, ¿no es cierto? ¿Por qué le va a interesar al derecho la concepción? ¿Por qué? Porque para una serie de temas se requiere que usted por lo menos exista naturalmente. Y de hecho, antes del 77, está el 76, esto de Perogrullo, ¿cierto?, que establece lo que llamamos presunción de la época de la concepción. Muy bien, para el derecho incluso podríamos hasta adelantar juicio y decir que para muchos temas, sobre todo en Roma, y hoy día todavía para algunos temas, más importante que el momento del nacimiento puede ser la concepción, pero siempre condicionado al nacimiento. Veamos artículo 76, porque este se lo van a tener que aprender. Sí, aquí hay dos posibilidades: o se lo aprenden de memoria, pero lo pueden dibujar o explicar. Yo podría pedirle a la prueba que pueda dibujar este artículo. Oh, gigante. Pero a veces algunos dicen, no, si esto es sencillo, después lo voy a explicar. No lo pueden explicar, empiezan a alterar palabras y terminan diciendo una cosa que es hasta un absurdo a veces. Porque algunos dicen que el nacimiento ha precedido la concepción. ¿Es así o no es así? ¿Qué es primero? La concepción. ¿Cuál es el nacimiento sin concepción? Bueno, por lo menos biológicamente, todo principiaría con la concepción. En algún momento se inició esta vida. Y esa vida incluso puede haber terminado antes de nacer. Muerte antes de nacer. Pero no es lo que normalmente llamamos muerte, porque nosotros llamamos muerte a la muerte del ya nacido. Pero no olviden que hoy día en Chile no es un tema menor que hacemos con las criaturas que no alcanzan a nacer y si es necesario tener un registro de funciones para ellas o no. Bueno, pero volvamos al artículo 76, lectura. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Esta es palabra de Bello. Amén. Bello como la palabra de Dios, en el derecho sí para nosotros. Claro que ya algunos consideran que el código hay que reemplazarlo por otro, se le ha tratado de modificar por años, pero no olviden que en algún momento fue un referente a nivel latinoamericano, copiado por los países. Y hoy día hay códigos de países que nosotros normalmente miramos en menos y que son más altos que el nuestro, desde muchas perspectivas. Pero una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es lo que ocurre en la realidad cotidiana en cuanto al funcionamiento de las instituciones políticas. Veamos el artículo 76. ¿Qué es lo que presume? No la concepción, la época de la concepción. Porque a diferencia del nacimiento, que es algo fácil de establecer cuándo ocurrió, siempre habrán casos, ¿no es cierto?, en que puede ser que se haya ocultado el parto. Pero el parto, podríamos decir, es un hecho fácil de establecer en cuanto a cómo ocurre. Incluso los legistas, ¿no es cierto?, que pueden determinar, ¿no es cierto?, entre comillas, la antigüedad de un parto. Si una mujer ha parido o no ha parido una criatura, y de cuándo podría ser el parto, porque el parto deja señal, lo mismo una cesárea, etc. Pero, en definitiva, ¿no es cierto?, ¿qué dice el código sobre el nacimiento? El nacimiento sabemos cuándo ocurre, tanto así que todo se cuenta hacia atrás. ¿Y desde cuándo? Desde la medianoche del día en que principió el nacimiento. Porque ¿cuándo se puede producir la concepción? Antes del nacimiento. ¿Pero cuándo antes? Nunca menos de 180 y nunca más de 300. Es decir, hay un tiempo que va entre los 180 y los 300, dentro del cual se pudo haber producido la concepción. Señorita. ¿Y si un bebé nace a los 5 meses? A ver, cuidado. Primero terminamos de explicar la regla y después solucionamos tu caso. ¿Qué dice el código? Entonces, se presume de derecho. ¿Qué significa que se presuma de derecho? Con esto contestamos su pregunta.
artículo 47 del Código Civil. Hay dos tipos de presunción que hace el legislador. El legislador puede presumir algo. Por ejemplo, el legislador puede presumir la época de la cosecha. Como también el legislador puede presumir la paternidad. Pero son dos cosas distintas, pero que pueden estar vinculadas. Para que yo sea padre de una criatura, en principio quizás yo debería existir al tiempo en que esa criatura fue concebida. Puede ser que una mujer diga, este caballero que se murió era el padre de mi hijo, que acaba de nacer, pero el caballero murió hace 3 años. Y la criatura acaba de nacer hace un par de meses. ¿Podrá ser padre de esa criatura? No, porque ha transcurrido con 13 el plazo máximo de duración de un embarazo. Ahora, podría día esto verse esperado porque hay embriones que están congelados, pero también existen bancos de enfermos, hay que saber, ¿cierto?, todos los problemas que eso puede generar desde el punto de vista de esta regla. Entonces, la paternidad se puede presumir. ¿A quién vamos a presumir padre de la criatura? Primero tendríamos que preguntarnos si estamos hablando de una mujer que está casada, por ejemplo, que se ha divorciado, que se ha separado judicialmente, que ya no vive con el marido, o bien si una mujer que nunca ha tenido una relación formalizada de pareja. Es decir, ni matrimonio ni acuerdo no civil en Chile. Porque en este último caso, ¿podríamos presumir a alguien padre de la criatura? No. Ahora, hay un caso excepcional en Chile que en el juicio de paternidad se podría considerar como, ¿cierto?, presunción, pero judicial, no legal, el concubinato, ¿cierto?, de la mujer, ¿cierto?, con un varón para presumir, ¿cierto?, la posibilidad de la paternidad. Pero eso supone un juicio. En cambio, no olviden para las mujeres casadas que dan a luz una criatura, lo mismo las que conviven civilmente, ¿a quién se presume padre de la criatura? Si esta criatura nace dentro de matrimonio transcurrido, aun cuando no han transcurrido 800 días desde el término de la vida en pareja o disolución de la relación, al marido. No al vecino, ni al lechero. ¿Por qué? Porque lo normal es que una mujer solo tenga relación estando casada con el marido, pero los juristas romanos que no eran de laboratorio, conocían tanto lo divino como lo humano, dijeron, no, pero esta no es una verdad absoluta. Incluso se abrazaron la estadística porque la estadística demuestra que la fidelidad parece que es menos que la infidelidad en porcentaje dentro de la relación de pareja. El hombre y la mujer parece que no están llamados a ser fieles por naturaleza. No sé si es la verdad o no, pero entonces alguien podría decir, ¿se puede afirmar con seguridad que el marido es el padre de la criatura? Entonces la presunción que hace el legislador de paternidad respecto a una mujer casada es una presunción simplemente legal. Admite prueba en contrario. En cambio, una presunción de derecho está basada en una idea de verdad absoluta. Establecido que sean los hechos, no se puede probar lo contrario. Si usted establece que la criatura nació hoy y aún no han transcurrido, por ejemplo, 4 meses desde que se inició la vida matrimonial, esa criatura en Roma no sería por ejemplo que hubiese sido concebida en justa nupcia, aunque hubiera nacido en justa nupcia, no fue concebida en justa nupcia. ¿Por qué? Porque no transcurrió el plazo mínimo. Y tampoco en Roma se debía presumir al marido padre de esa criatura. ¿Por qué? Porque esa criatura no fue concebida dentro del marido. ¿Se puede probar lo contrario? No, porque es una presunción de derecho. Otra cosa es que se mantenga esa presunción con ese rigor en nuestro sistema jurídico, quizás parece cuestionable, porque hoy día todo este dilema lo podríamos resolver a veces fácilmente aplicando pruebas de ADN. ¿Tenían pruebas de ADN los romanos? No. Ahora, la paternidad se sigue estableciendo hasta el día de hoy respecto a los hijos o hijas de una mujer casada o que ha celebrado acuerdo de unión civil, si es que estamos dentro de un nacimiento en la relación de pareja formalizada o recién disuelta, dentro de los plazos que acabamos de mencionar, no olviden, se sigue recurriendo a la resolución legal. De hecho, yo podría afirmar los que tienen determinada su paternidad
Normalmente, ¿quién es el padre? Alguien tuvo que establecer por prueba de ADN o un juicio que es el padre. Bueno, el porcentaje de la población chilena no entiende que tiene que ir a los tribunales para que se reconozca la paternidad. Y hoy día se puede obtener porque es prueba biológica. Pero la mayoría tienen determinada su paternidad en base a esta presunción simplemente legal que nos acompaña de la época de los romanos. Pero la época de la concepción, la presunción de la época no es simplemente legal, es de derecho. Es de derecho. Entonces no confundan la presunción de la época de la concepción con la presunción de paternidad, que también discurre sobre la base de los mismos casos, pero para solucionar una pregunta distinta. Porque no olviden que en la época de los romanos era necesario. ¿Había prueba de ADN? No. Por tanto, ¿podría yo tener certeza de que el hijo de una mujer casada es el marido? No, pero lo normal es que sea el marido. Pero no es una verdad absoluta. En cambio, respecto a la época de la concepción, dijeron, ¿cuál es la evidencia científica? Duración mínima del embarazo. 180 días, no había casos de sobrevivencia anteriores a este plazo. Hoy día sí. Hoy día hay criaturas con edad gestacional menor a los 180 días y que sobreviven, pero porque tenemos la técnica para lograr la sobrevivencia a través de incubadores y otros mecanismos. Y tenemos por otra parte la duración máxima, que los romanos, ¿no es cierto?, estimaban, en función del conocimiento de los griegos, en 300 días. Ni más ni menos. Richelieu, el cardenal, él era hijo no legítimo. ¿Por qué? Pero que había sido legitimado por el matrimonio de los padres, pero para él era como un pecado. Dijo, no, yo fui concebido dentro de justa nupcia. Bueno, el problema de él es que había nacido antes de que hubieran transcurrido 180 días de iniciado la vida matrimonial progénitamente. Por tanto, no podía ir contra la verdad establecida el derecho. Ahora, ¿eso hoy día lo podríamos cuestionar? Sí, pero todavía el código tiene como presunción de derecho la resolución de la época de la concepción. Y estamos en una realidad totalmente distinta. Bueno, por eso terminamos los requisitos naturales.